Hola, aquí estamos en una nueva semana política. Hola a todas las redes sociales. Programa del Contador Televisión dedicado al análisis, la reflexión, el chamullo, conversaciones, en fin de cuentas, sobre la realidad en Chile, realidad política, en los negocios. Hoy día tenemos un invitado que es de la casa, ha venido varias veces y cada tanto nos acompaña. Profesor de la Universidad Alberto Hurtado, cientista político, abogado. Hola Renato Garín, bienvenido. Es un gusto estar acá con ustedes siempre, una refrescante conversación. Un placer, mira, te tenemos tanto cariño que dejamos que participes ahí tan informalmente, nos estamos poniendo cada día más formales. Con camisa lavada, está está como ha sido exitoso, ahora hace programas para adolescentes con Copano. Bueno, entonces está tiene que ir a porque ahí le prestan cámara y cosas. Ahí tiene su foco, claro, su público. Claro. Bueno, bienvenido Renato. Pronto en cines. Y por supuesto Mirko Macari e Iván Weissman. Tú estás perdido, Federico, ¿eh? Yo no, yo siempre presente. Acá siempre ahí controlando todo. Oye, iba a citar una muy mala cita de tiempos pretéritos, pero no lo voy a hacer, me voy a abstener. Tenemos presupuesto mañana. Mañana viernes, el viernes, pasado mañana se entrega la Cámara de Diputados. Tenemos fenómeno Y. Tenemos la ley de elección directa de los intendentes, que le llaman gobernadores en este proyecto de ley. Tenemos varios temas, algunos se me quedan en el tintero, pero... La candidatura de Fernando Atria. La candidatura, ese tema a ti te gusta, la candidatura de Fernando Atria. Me parece muy interesante a mí. Partamos por eso, Renato. Bueno, yo creo que... Primero déjame presentarte. Renato escribió la primera columna en El Mostrador. Fue sobre la pugna al interior de la Escuela de Derecho entre Atria y Pablo Ruiz Tagle, como los dos profesores líderes, ideólogos de lo que se puede llamar la cultura jurídico-política dentro de la facultad. Y ya Renato ya enunciaba que en ese entonces Atria buscaba perfilarse como el Jaime Guzmán de la izquierda, ¿no? Ser el arquitecto de la nueva Constitución. Fue hace tiempo, ¿eh? 5 años. 4 años. Mira, buen ojo, yo ya estaba en el diario, sí que nació hace 4 años. Buen ojo, Renato. ¿Y lo está logrando? Lo está logrando. Ocurre que en el Partido Socialista hay más que un negocio, una verdadera industria, que es armar un lote adentro, tensionar adentro y más temprano que tarde salirse, ¿no? Que es lo que hizo Arrate, que es lo que hizo Marco, que es lo que hizo Aguiló, que es lo que hizo Navarro y que es lo que han hecho varios otros, Gonzalo Marner entre ellos recientemente, ¿no? Atria arma un lote dentro del Partido Socialista que en rigor lo arman jóvenes, menores de 25 años, que se hacen llamar la izquierda socialista. Y estos jóvenes, cuyo núcleo está en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, logran atraer el liderazgo intelectual de dos personas muy importantes, que uno es Juan Pablo Mañalich, que es militante del Partido Socialista y es hijo de Jaime Mañalich, y de Fernando Atria. Y en ese espacio pequeño de poder que tienen en el PS, porque están muy arrinconados por el mainstream, digamos, ellos han logrado posicionar cierto liderazgo programático en Atria, que es muy interesante porque precisamente la nueva mayoría adolece hoy día de una discusión programática de futuro, ¿no? Vemos un liderazgo comunicacional muy potente como el de Guille, vemos un liderazgo en la élite como el de Lago, pero no había un liderazgo programático. Y ese es el espacio que entra a ocupar Atria, claramente. Además lo anuncia. Claro, lo anuncia, y quien lo anuncia en rigor es Juan Pablo Mañalich, en la entrevista que hacen en el The Clinic el jueves anterior, ¿no? Y luego de eso aparece la entrevista de Atria. Yo pienso que... Tanto abogado, ¿eh? Sí, mucho abogado. Y la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile... Ernesto Águila también está en Ernesto Águila, sí. Hay varios intelectuales importantes en ese lote que consideran que el Partido Socialista, más que un partido socialista, es un órgano de poder, ¿no? Que es de hecho lo que es. Bueno, los partidos son eso, ¿no? Claro, ellos tienen esta mirada un poco más nostálgica. nostálgica, Claro, ¿no? pero es súper interesante de observar porque están tomando por asalto, ¿no? Siendo una minoría como lo fueron los bolcheviques en la Revolución Rusa, una minoría intelectual cualitativamente importante desde el punto de vista del pensamiento orgánico, pero cuantitativamente irrelevante a la hora de los lotes y de la repartición de cargos en el Estado, que es lo que se dedicó al Partido Socialista los últimos 25 años, ¿no? Claro. O sea, el poder tenía que ver con repartir cargos, ¿no? De Camilo Escalón al crearle el partido, no una lumbrera intelectual de nada, aunque se esmeran a escribir libros, ¿no? Y viene a ser disonante con eso. Y a mí me pareció súper notable que están apostando a sacar al Partido Socialista, ya viene un poco de capa caída, de su rol en la transición, que era construir el eje BSDC. Claro. Eso fue la concertación y eso es lo que Escalona buscó rearticular ahora con Lago. Claro. Busca rearticular con Lago, sí. Y eso va a ser lo disputado. Es interesante lo que dices, porque hay un factor en Atria que no aparece tanto en la prensa, que es que Atria es profundamente católico.
y de hecho es el catolicismo de Atria lo que define primero su obra académica. Él, antes de entrar en el terreno político más contingente, se dedica a escribir papers sobre teología política, muy interesantes, en la línea de Carl Schmitt, de Walter Benjamin, de Giorgio Agamben, y después va moviéndose hacia las políticas públicas, los temas educacionales y los derechos sociales. Y es ahí donde logra penetrar con mucha fuerza en el liderazgo del movimiento estudiantil, ¿no? Que es lo que explica en parte por qué Atria logra la relevancia pública que logra, ¿no? Que si decenios atrás habría estado en la izquierda cristiana. Precisamente, es esa tradición intelectual la que está volviendo de alguna manera, es la teología de la liberación, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Jesuita y conozco muy bien ese entorno, y hay un reflujo intelectual de la teología de la liberación. De hecho, la única militancia conocida en la vida de Alejandro Guillé es la izquierda cristiana en los 60, de la mano de Rafael Agustín Gumucio y de otros dirigentes. Entonces, en interesante Guillé y en Atria... Y además eso explica por qué Atria con quién disputa Atria. Disputa con Piñera, con Bachelet, disputa con Jaime Guzmán. Con Jaime Guzmán. Él entra a impugnar el rol histórico del catolicismo. Claro. Desde el catolicismo, claro. Interesante fenómeno, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí en un paréntesis, vamos a ver cómo le resulta la aventura, pero algo va a sacar. Sí, algo va a sacar. bueno va a sacar en relación a lo Solo que puede viene. ganar, pues solo puede tener un espacio para yo creo que el país, subir la el conversación. debate gana, porque la centro-izquierda, más allá de cómo se va a articular para ir al poder, ya sea de Guillermo o de Olago, el que sea, creo que necesita un debate intelectual de qué tipo de izquierda queremos ser, o quieren ser la transición proscribió el debate intelectual y lo reemplazó por el discurso de la política pública, claro, y el marketing. Y entonces ese es el intento de reapropiación del espacio de discusión sobre la frontera de la política, es decir, podemos discutir de economía política en vez de técnica económica. Claro. En ese espacio Atria va a resignificarlo todo. Es como de alguna manera vamos a ver si hay el éxito en reorganizar el debate de hegemonía cultural que se agitó el 2011, que fue muy fuerte desde el 2011, 2012, 2013, que se perdió desde que ganó la Bachelet. O sea, el gobierno proscribió discutir desde otros lugares distintos a los de la tradición de los 25 años de la concertación. No sé si fue tanto, porque el programa de ella era bien claro, lo que pasa es que... No, hablo de la conversación al espacio público. Pero el debate que hizo... Atria lo dice muy bien, la presidenta omite hablar de la posibilidad de conversar, aunque sea para desecharlo de un sistema de reparto, por ejemplo, porque hay un éxito en la exclusión en el lenguaje. Claro. ¿No? Yo creo que ese debate hablar de asamblea constituyente, va a decir solo nueva constitución. Entonces son esas omisiones las que viene a llenar Atria, yo creo. Y creo que una mala Renato, noticia... y después, Iván, porque Mirko no deja hablar a Iván, yo voy a defender a Iván. Yo voy a defender a Iván, porque Iván necesita que lo defienda. Es un jarrón chino, es una no sé si chino. Lo que decía que ese tipo de debate, el hecho de que Piñera sea tan claramente la carta a la derecha, es un debate que la derecha chilena desde el retorno a la democracia no ha querido tener, y los que han querido empezar a tenerlo lo sacan, lo o marginan cartan, y los jóvenes que quieren que no le dan espacio no sean o los jóvenes que quieren armar eso se terminan yendo a espacios que son realmente con poca influencia, como Evópolis, como así, hacen un poco de ruido, pero realmente no están en un debate filosófico intelectual de qué tipo de derecha quiere ser. Le falta muchas veces la estatura y la vocación de poder. La que están haciendo incipientemente en la derecha está excluida Chile Vamos. Claro, a eso me refiero. ¿Por qué? Por el hecho que ellos saben que su carta ganadora es Piñera, y entonces ese debate que debería tener, porque él hace en un país que los grandes polos tengan un debate filosófico de qué tipo de sociedad quieren tener, no se va a tener en este Bueno, pero eso es un aporte de Atria y de otros más que están tratando. Me gustaría aburrir al público, pero Renato quizás nos puede aportar porque eso es bueno. La derecha en su esencia en la historia de Chile es antiintelectual y es pragmática, ¿no? Hasta que llegó Jaime Guzmán. Hasta Jaime Guzmán, ¿no? Incluso hay dentro de su intelectualidad un aspecto práctico, ¿no? Porque la derecha chilena heredera la tradición del fondo. Claro. ¿no? La derecha todo el mundo es práctica. Ya, es pero démosle la palabra un rato a nuestro invitado. Ustedes hablan demasiado. Lo que ocurre en la derecha es que hay una sola hebra intelectual en el siglo XX, ¿no? Que es la del cura Lira, ¿no? Que es el movimiento fiducia, ¿verdad? Que es de donde se nutre Jaime Guzmán, ¿no? ¿El cura Lira el mismo que le hacía las misas arriba en el Cerro San Cristóbal a Pinochet? Así es, cura Osvaldo Lira. Es muy interesante ver también que dentro del perfil intelectual en la derecha, lo que está ocurriendo es que el mundo de Osandón está logrando monopolizar, creo yo, lo que antes tuvo el UDI popular, ¿sí? Creo que en el imaginario colectivo Osandón está ocupando el espacio del UDI popular. San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos. Pero ahí no hay aporte intelectual. No, por eso mismo. O sea,
tenemos una derecha con vocación populista en el lado Sandón, tenemos una derecha con vocación economicista en Piñera, y una derecha más intelectual está completamente retirada en los Ortúzar, en los Mansuy, en estos centros de pensamiento, que cuando tienen que llegar a los comandos presidenciales, a las campañas políticas, les dicen, a ver, traiga su paper, déjelo ahí y después lo vemos. ¿Sí? Y eso genera una frustración muy grande, que es también la frustración que sintió Atria en Tehualda. ¿Sí? Porque en Tehualda la lógica fue, traigan los papers, Peñailillo y Arena los van a revisar, y aquí ya están, y en esto estamos, digamos, ¿verdad? Yo creo que para el mundo que estamos afuera en la mayoría, es mala noticia que Guille y Atria estén compitiendo, porque va a vigorizar la campaña dentro de una mayoría, le va a dar un color que no ha tenido, y que si la elección iba a ser Lagos Walker... Me perdí, ¿por qué es mala? Porque nos va a quitar energía. A todo el mundo que estamos afuera en la mayoría, digamos, nos va a quitar energía política. Tanto Guille como Atria, energía comunicacional y energía intelectual, que va a desembocar en el río de la mayoría, tarde o temprano, ¿no? Una elección entre Lago y Walker era mucho menos erótica, digamos, de lo que puede ser una primaria entre Guille y Atria, ¿no? O Atria, Guille y Lagos, más encima. Yo veo que eso, esa energía que se potencia y crece, no le veo como una resta. Sí, lo que pasa es que si Atria se saliera el PS, si Atria se saliera el PS... En política 1 más 1 son 2. Claro. Y no es así, al contrario. Un debate Guille Lago puede, Guille Atria, lo que puede hacer es demostrar, ¿no?, que la nueva mayoría es un ejercicio político infructuoso. Claro. Sí, puede ser eso, pero igualmente creo yo que hay un mundo que está esperanzado de que Atria renuncie al Partido Socialista y que ocurra lo que ocurrió con Marco, con Arrate, con Aguiló y compañía, y todos esos renunciados al PS, donde también se incluyen dirigentes importantes de Revolución Democrática que vienen del PS, van a ver con muy buen ojo una candidatura de Atria fuera del PS. A ver, digamos que la candidatura de Atria es la candidatura del 6%. Puede llenar el espacio del PC, no es más que eso. Sí. No es imposible que gane. Su aporte la más la bien política, pero es muy importante desde el punto de vista cualitativo de generar un espacio. O sea, en estos debates chilenos preformateados, donde los comandos no aceptan periodistas que hagan preguntas puntúas, donde no se pueden interpelar a un personaje como Atria es vigorizante. Ya. Pero avancemos un poco a otros temas para llegar después al tema de fondo, pero en la segunda parte de este programa del presupuesto, porque ahí se tocan de alguna manera todos los grandes temas. ¿Qué pasa en esta pugna por la regionalización o descentralización de Chile, Mirko? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la temperatura en este...? O sea, para mí es sintomático, igual que la discusión sobre un tema episódico, que esto del manual de sexualidad de la Universidad de Santiago, que se armó polémica en redes sociales para la declaración de Sandán, te habla de que Chile es un país subdesarrolladísimo. O sea, que estamos todavía discutiendo a esta altura, ¿no? Si delegamos poder en las regiones, ¿no? Habla del subdesarrollo exitoso chileno, habla de que aquí no ha habido desarrollo de nada, el país no ha avanzado, el país solamente ha obtenido bienes materiales vía consumo y endeudamiento, ¿no? Porque la regionalización es básica para conformar la estructura política de una nación. Ya la idea del Estado-Nación, la globalización la cuestiona. Entonces, los países de todos, México... la tensión, pero más allá de un gran tema, la tensión en la nueva mayoría, sobre todo, pero también en la derecha, por los votos para obtener o no la elección directa. ¿Qué demuestra? Demuestra eso, o sea, que como hoy día, pese a que hay un proyecto que puede adolecer de muchas cosas, es resistido por los caciques, que el poder político real, que son los señores feudales, los senadores de provincia, y además tiene un embiste del laguismo y del piñerismo. Además que un país, o sea, es una verdad, pero orgullo el tipo de geografía que tiene Chile y cómo funciona la economía, de que todavía una persona, un intendente o gobernador, tú dijiste que le van a cambiar el nombre y se van a ser gobernadores electos en Arica o en Punta Arenas, tenga que venir a Santiago al besamano. Exactamente. La razón de Piñera, además la razón que da Piñera es que, como probablemente los intendentes no van a ser de la derecha la mayoría, como el país va a ganar la moneda, no quiere tener intendentes de oposición. No quiere tener que negociar con otro poder. Claro. Y hay un cálculo pequeño también que muchos hacen. Es que eso ya es un cálculo pequeño. Que dicen, pero más pequeño todavía, más micro, dicen, bueno, si se me levanta el intendente por una elección aparte, digamos, sin tener que pasar por todos los filtros burocráticos y las filas de los partidos, ¿verdad? Se te puede levantar de senador en 4 años, se te puede levantar de diputado, pueden dar un poder paralelo, como en Argentina, de hecho, ¿no? En como es en los países federalistas, claro, que funcionan. Pero en Argentina, por ejemplo, el liderazgo hoy día peronista está completamente dividido, ¿no? Está Ortubey en un lado, está Massa en el otro. Un ejemplo, Renato, de un país
federal que Claro. no funciona muy bien. Claro. Pero hay otros Pero casos lo que que sí pasa es que en funcionan Argentina bien. el ejemplo, sin entrar a la... Claro. lo que pasa es que Argentina No es ejemplo para nada. Pero, no, ejemplo porque efectivamente, pero el federalismo funciona hasta que el presidente no quiere que funcione. Así es. ¿Por qué? Porque lo que tiene el poder de la Casa Rosada Argentina, el poder de la billetera es muy grande, a pesar de toda la autonomía que tienen las provincias de cobrar impuestos, qué sé yo, la billetera grande la tiene la Casa Rosada. Entonces cada vez que ya sea el partido, se termina todo ordenando los Por eso gobernadores. no es detrás. un buen ejemplo de federalismo Claro. exitoso. Hay otros Hay, más. y hay un tema adicional ahí, que es que cuando hablamos del centralismo, en la región metropolitana, que se supone que es el centro, se reproduce el problema. Porque la concentración de recursos y servicios públicos que ocurre en esta zona, Está ¿verdad? aquí, En este claro, Gran Santiago, aquí en Santiago. tú vas a Peñaflor, vas a Buin, a Paine, a San Bernardo, a Melipilla, ¿verdad? No sé, a Talagante, y estás dependiendo primero de Santiago. No tiene hospital regional, tiene hospitales provinciales muy chicos y tiene servicios sociales muy deficientes. Sí. Falta alcantarillado, faltan cuestiones muy básicas, que si tuviéramos una región aparte, creo que tendría otro estatus, ¿sí? Y es muy difícil esa idea. Yo creo que una larga demanda esta en el mundo rural, que es dividir la región metropolitana. Absolutamente. Que la región metropolitana no tiene sentido, porque es este polo de Santiago acá, ¿verdad? Versus pequeñas periferias muy pobres, muy Pero empobrecidas. imagínate tú que no se han puesto de acuerdo ni siquiera para la Claro. elección de entender el día de San Cayetano. Claro. Se van a poner de acuerdo. Oye, hubo algunos adelantos del laísmo nos refutan estas tesis del partido del orden, ¿no? Han salido en los medios, entonces que el orden es muy necesario. Obvio, todas las cosas se tienen que hacer en orden, incluso los cambios se tienen que hacer en orden, pero esa es la ignorancia más grande, porque cuando uno habla del partido del orden, habla de una construcción histórico-política desde la conformación de la República, uno de cuyos ejemplos o cuestiones más emblemáticas o ajenas más emblemáticas es el poder central. Claro. ¿No? O sea, es una cuestión que es desde ahí, Portales para adelante. desde la construcción de esa pequeña oligarquía, ¿no? Autopercibida como aristocracia, ¿no? Que no está dispuesta a entregar nada de su poder controlado desde Santiago y construido imágenes semejanza de la hacienda, que es la conformación básica del Valle Central. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, la Semana Política. Vámonos, Iván Weissman. Presupuesto, que ahí nos vamos a meter en política, por supuesto, también, porque esto no es solo técnico, no es solo plata. Debería entrar el viernes a la Cámara de Diputados y el ministro de Hacienda ir el lunes al Senado a explicarlo. Ya se ha filtrado la mayoría de los grandes números, que yo creo que para esta conversación no son tan importantes, sino que y no lo digo solo yo, lo ha dicho un montón de gente, es el presupuesto más político, algunos dicen desde el retorno a la democracia, otros dicen de los últimos 20 años, porque antes las condiciones económicas y el debate había cambiado. Acá hay un debate que no solo se está dando en Chile, sino Hay una que lupa, afuera. más que una lupa. Antes, el presupuesto, ¿te acuerdas que pasaba así como viola? Hoy día está una lupa. Entonces ahora hay un debate afuera también sobre este consenso que duró 20, 30 años, que la mejor política pública era la austeridad, para que no darle espacio a un sector privado que fuera la fuente de crecimiento. Bueno, llegó un momento en que en Chile se necesita ahora gasto, y hay un espacio muy limitado desde el punto de vista ortodoxo de cuánto más puede gastar este gobierno, porque estamos bajo la lupa de las clasificadoras de riesgo. Las clasificadoras de riesgo son el gran poder moderno, que limita la soberanía a los estados. le quita un poco soberanía a los estados. Otros dicen le da disciplina a los estados. Y hay todo un argumento económico que dice que tener una clasificación de riesgo muy alta ha permitido que empresas chinas se endeuden barato, eso es más plata para construir hospitales, para construir colegios, los bonos soberanos de Chile son 2.000. Hay todo un argumento económico político que se puede. Pero la cosa es que hay un debate que era soterrado en Chile, que lo abrió French Davis en una entrevista que dio en The Clinic, que ya lo hablamos un poco hace 1 o 2 semanas, y que él hace una propuesta de que no todos los, entre comillas, gastos o tener un poco de déficit son malos por definición. Y hace un argumento que yo creo que es súper válido, que sea parte del debate. Y ese debate
se generó muy tarde, el presupuesto ya está 90% armado, 100% se va atrás, pero yo creo que es un debate que va a ser parte del debate de las próximas elecciones. ¿Viste El rol, la luz como San Pablo por esa entrevista? Está haciendo el retorno al no es que lo vi, sino que me hizo suerte. Iván viene peregrinando de vuelta con Fresh Davis. No, pero pasa que no por Fred Davis, el punto, yo siempre lo he dicho acá, Es un el neokeynesianismo. debate económico en Chile era siempre demasiado sesgado a la derecha o ultraderecha económica. Y las cosas que eran consideradas. No, te están molestando. No, pero entonces por eso, que lo diga, es un debate que hay que tener. Entonces acá va a haber un presupuesto que va a tener probablemente un aumento del gasto entre el 2,5 y el 3%, concentrado en infraestructura, salud y educación, ¿no? Pero con un amarrado, quizás como lo que debería haber hecho este gobierno, por las transferencias de rega y por debajo, debajo soterrado, no algo que Mirko también. ¿Hasta cuándo tiene que ser el poder económico o la discusión económica sometido al debate político, las prioridades políticas, Sometido a la tecnocracia ortodoxa? Yo creo que es un debate que es digno, que se está dando afuera y que en Chile llegó tarde, creo. Pero bueno, de hecho, primer año que el presupuesto de verdad es un tema de discusión más, por supuesto, abierto. O sea, lo dijo un jesuita, que no me acuerdo de él, y siempre lo cita Clinton, y dice, la definición de una sociedad es cómo gasta sus recursos. ¿No? Claro. ¿Qué opinas tú, Renato? Bueno, yo creo que la discusión del presupuesto escenifica la cuestión política de fondo de este gobierno, que es que el poder político está concentrado en el ministro Valdés y que el ministro del Interior, don Peta Fernández, ha devenido una especie de actor secundario o de, como jefe administrativo. Sí, o de tercer orden. A todo esto tú sabes que el Peta Fernández es famoso en la Escuela de Derecho porque ha sido el mejor puntero izquierdo que ha visto la Escuela de Derecho en la historia, digamos, que te dicen que jugaba perfil invertido, especie de garrinche invertido, que enganchaba para adentro y pegaba al ángulo. Eso comentan los profesores más antiguos. Entonces, cuando tú preguntas por un político y dices, ¿qué opinas del Peta Fernández? Gran puntero izquierdo, no tienes mucho donde agarrarte, digamos. Entonces, un gobierno que depende del Peta Fernández en lo político, claramente tiene un vacío estructural, ¿no? Más encima, si le suma a eso esta pérdida de timón que tiene Nicolás Izaguirre, que es impresionante, ¿no? O sea, Nicolás Izaguirre es el hombre más confundido de este gabinete. Y el ministro Díaz, que está dedicado a dar excusas, ¿verdad?, a negociar su cupo en el Senado, una serie de cuestiones. Entonces, el poder político está en el ministro Valdés y en el grupo de asesores que asesora a la presidenta en el segundo piso. Y yo voy a notar un poco, Sí. que criticaba, pero el ruido que hace cada vez que se quiere meter un poco la ministra Rincón. Claro. A su modo, ella está influenciando un montón Sí, de Es una cosas. astuta por Sí, naturaleza. una muy buena política, Claro, una muy buena O sea, política. en los temas de este De año, área ha sido chica, ella la que de área ha metido- chica sí, es porque buena, la que ha sí, metido, claro. la que le ha metido la piedra en la rueda a Valdés ha sido ella. Claro. Pero el poder político lo tiene Valdés, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro. Y lo comparte o lo disputa con el grupo de asesores de la presidenta en el segundo piso. Segundo O piso. sea, Ana Lía Uriarte, profesora de la Escuela de Derecho, y el señor Valdés son los que tienen el poder político de este gobierno. Así es. Así todo indica. Digamos, todas las señales van para allá. Y la pregunta interesante es, ¿con quién van a estar ellos en la presidencial? ¿Quién será el candidato de la moneda? Sabemos que son irrelevantes, pero aún así, ¿con quién van a estar? Pero nunca tan irrelevante. Nunca tan irrelevante. Siempre una señal. Y fíjate, yo creo que hay sectores en la moneda, Pedro Güell en particular, que yo creo que miran a Atria con más... Y es un salvavidas Sí. para la presidenta. Sí. Y una continuidad. Guillé significa salvar el bacheletismo, su idea fundacional Claro. y su esencia como espíritu, aunque sea como Porque dice, en la práctica, sí. Claro, aunque sea como Séneca y al lado de la presidenta en términos intelectuales, pero sí, es continuidad y es un golpe, y por eso que sí, el lloriqueo, el lloriqueo, el laguismo y la manera como le han salido a pegar. O sea, Walker dijo el fin de semana de manera notable, ¿no?, que la candidatura de Guille era la semilla del populismo y la demagogia, ¿no? Y yo me Fuera de acordaba tono, ¿eh? Fuera de tono, señor me acordaba de Walker. Pinochet cuando hablaba de señores políticos y la demagogia. Claro. Política, politiquería, demagogia se llamaba el libro de Pinochet. Bueno, Lagos, creo yo que de forma equivocada, los voceros de Lagos le han hecho un flaquísimo favor. Eugenio Tironi, Somerville, Otone. César Barro, Otone y el señor Aguad de la banca, son 5 voceros que han salido a decir, Lagos, ¿cómo vas a convencer a una mayoría Es como el ciudadana? abrazo del oso. Claro, exactamente. Particularmente lo de Tironi, ¿no? Que Tironi creo yo se equivoca en el camino varias veces. Que él cree que el producto comunicacional del Lago va a pegar con la lógica de los 90, ¿sí? Consigamos que le den otro doctorado honoris causa en Bolonia, hagamos una intervención periodística en el Mercurio, Y el saquemos libro. y el libro, La y segunda saque- libro fue mañana. tremendo. O sea, el libro es tremendo. Eso es como de los años 80, sacar un libro para después lanzar una candidatura. Castellano Claro. antiguo. No, y Pero te y invito a posteo tu blog. contestar la encuesta del mostrador. ¿Cuándo Tironi va a empezar a escribir a favor de Guillé?
La próxima semana, en 2 meses más, 6 meses más o un año. Las polémicas encuestas del mostrador. Ajá. Oye, pero en definitiva, para cerrar el tema presupuesto, por lo menos previo a la presentación, de lo Sí. que ahora se conoce, más que en temas generales, hay señales particulares, específicas, de que hay algo de neo-keynesianismo, ¿se habían dicho? Sí, la cifra dice que está entre 2,5 y 3% el aumento de gastos, y el resto de gastos se lo van a quitar algunas reparticiones. Ya salieron algunos medios que incluso ya conversó con ciertas partes de la mayoría, le van a quitar cierta plata al proyecto universitario de la educación. Así es. Postergarlo incluso 1, 2, Lo 3 que va a años generar más. un ruido tremendo. Ya lo advirtió, incluso salió creo que Andrade a ¿Y eso apoyar para mayor inversión, mayor gasto? infraestructura, educación primaria y secundaria y salud. Ya, es decir, es una especie de presupuesto ecléctico, sin abrir mucho la manilla, la llave, pero reasignando. Pero no hay un programa de empleo a cargo del Estado, que es lo que eso se llama, eso es keynesianismo, pues. O sea, eso no está. No, pero no, no lo si dice. vamos a No lo reactivar la necesita porque en economía, general sí hay que tener y más frente- 10%. Y por eso que la Ni siquiera- presidenta sí, no, pero no. por eso la presidenta no saca a Undurraga, porque lo necesita todo el capital que ha activado. O sea, Sí, pero lo que Undurraga pasa es se que diario pero no necesita hace mucho tiempo, que iniciaron Keynes escándalo nunca- tras pero que- escándalo. O sea, está metido. Keynes nunca tocó gastar plata en programas de empleo. No, o sea, pues era sí. gastar plata en proyectos de infraestructura. Pero en proyectos de infraestructura Ahí van ahí. hay una de acuerdo a eso sí. Que dan empleo, ¿no? Si la infraestructura Claro, se construye. pero no directamente por los programas ahí se contraten, le damos 100 lucas para que contrate gente ¿Sabes que qué? Hay algo que me llama mucho No la lo atención. concesionen. Entonces claro. sería una especie de presupuesto bastante ecléctico. Sí, Manejable. ecléctico. Político, digamos, ¿no? Político, claro. Lo cual habla bien de Valdés. Pero Habla bien de habla Valdés. bien de Valdés. Pero Sí, bajo, viste, político. con la sombra Muy acá buen grande político. de las 3 grandes clasificadoras, que Claro. hicieron el detalle que durante la crisis subprime se escribió mucho y varios videos. Lo curioso es que los tipos que trabajan en las clasificadoras de riesgo, por lo menos las grandes Wall Street, son los tipos que no eran suficientemente capaces para ir a trabajar a Wall Street. Claro, O sea, son los de segunda división. Claro. Y esos son las personas Que controlan el mercado que ahora. controlan el mercado. Es lo mismo que dicen cuando todo acá la plutocracia chilena habla del Economist, dice, y la verdad que los periodistas del Economist que vienen para acá son cabros, 2, 3 años de buena universidad de Inglaterra, pero que no cachan mucho. Entonces, claro, nosotros creemos cuando el Economist dice, mira lo que está pasando en India, y cuando vienen acá y escriben esa sandez que escribieron sobre el problema de la AFP acá en Chile, te das cuenta que no cachan tanto. Claro. ¿Sabes que hay algo muy interesante que me llama muchísimo la atención? Iban matando al Economist. Claro. El país está en una discusión sobre la pobreza, sobre los cortos recursos del Estado, sobre la falta de inversión en Codelco, ¿verdad? Estamos en un contexto de apriete económico. Sí. Fin de semana, tomo el Mercurio, portada en uno de los cuerpos, que Ferrari y Maserati Sí, claro. se vienen a instalar a Chile Claro. por el alto consumo de autos de lujo. Claro. La semana anterior había una entrevista a un millonario empresario, que era el señor Jorge Razzoli, donde él contaba, muy liviano de cuerpo, que él se había gastado casi 1.000 millones de pesos en comprar un departamento en un hotel, y que él vivía en un hotel. Entonces, es muy curioso para la ciudadanía, creo yo, para el pueblo de Chile. Que hay que aparecer, nosotros hicimos una nota diciendo de dónde lloran. Claro. Porque la verdad que hay cosas que hay que discutir, Claro. como dices tú, pero... Entonces, tenemos una élite que se queja y se queja y se queja, y que por otro lado está en un consumo masivo del lujo. En Chile hay un consumo de lujo masivo, y que es la élite, es la fronda. Pues no tener las contradicciones que se reclaman, pues. Y es que hay un clivaje Porque político. el quejarse significa seguir manteniendo el control político. Exactamente. Eso El que a llora eso no le mama. teman. El que llora no no mama, es que, pues, no, sí, es que hay claro. que llorar no. antes, Pero además. no es que, pero claro, su problema no es de liquidez, su problema es de sienten amenazado su poder político. Y sabes que es Ese tan, es tan dinero ya no le visible, garantiza es tan su visible que uno va al estadio, tú vas al estadio a un partido de fútbol, y ahí están los tipos bajo marquesina. Tú ahorras todo el año para irte de vacaciones y cruzas el avión hasta el asiento final donde te tocó, y tienes que ver a estos personajes tirados de piernas leyendo el diario en primera clase. Donde vas te los encuentras, digamos, en los balnearios, en fin, en los seminarios. Hay una fronda política empresarial muy cohesionada, con un discurso orgánico, que a la vez son profundamente lujosos, les encanta esta vida de lujo. Yo a la vez creo que que se hay de quejan. todo, ahí hay que hacer matices porque Pero el hombre- existe una noción de Yo te clase, diría que hay digamos. bastante diversidad dentro de, ¿no? Se puede no verse a primera vista. Pero hay un desparpajo Oye, pero federal. una cosa por la casa En lo basada en que- consumo, en lo no que basada son en lo que- homogéneos en su sentido del poder. No En sé, eso yo- puede En eso ser. yo creo no, que ese claro, mismo, no, ahí no yo todos te son estoy Jorge de- Razzoli, no. Oye, sigamos otro día. encantado. Renato anda, ¿cómo se llama? On fire. Sí, On fire. No lo veas, sí. Renato sí prende. Es que él a cuando diferencia sale acá en de la tele dice que le llegan propuestas sentimentales. Es que es la juventud. Oye, gracias por aceptar nuestra invitación, Renato. Encantado. Gracias, Mirko. Gracias, Iván.
con el auspicio de la Universidad Andrés Bello nos despedimos hasta la próxima semana.